James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles. Este es su programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal, con distintos miembros de cada una de las generaciones. Y hago una recapitulación sencilla y rápida. Aquí convergemos 4 tipos de generaciones que valdría la pena, con el invitado que estamos platicando el día de hoy, anexar una quinta generación, y lo voy a recapitular. La generación del silencio son aquellos que nacieron de 1929 a 1942. La generación Baby Boomer, los que nacieron del 43 al 62. La generación X, del 63 al 82. La generación Millennial, del 83 al 97. Y la generación Centennial, del 97 a la actualidad. Y este es un programa en donde debatimos con chihuahuenses distintos temas de interés. Pero el día de hoy cambiamos por completo la dinámica del programa, porque tenemos un invitado de talla nacional, un invitado de lujo, un invitado esperado, pero no solo por la proximidad o amistad que pudiera haber en lo personal, sino por la trascendencia de lo que se está jugando en el país, en el partido político del gobierno o en el gobierno. Ahorita nos platicará cuál es esta dicotomía, si es del gobierno o en el gobierno, y sobre todo, ¿qué va a pasar con el partido político que llevó al presidente de la República en la dirigencia nacional? El partido político Morena. Tenemos aquí a Gibran Ramírez, él es aspirante a la dirigencia nacional del partido político Morena. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy contento, Christopher, muy contento de estar aquí con un antiguo adversario de viejas batallas. Es la verdad un gusto poder platicar, y en un espacio como este. Me acuerdo cuando lo estabas inventando, que me habías platicado este diálogo intergeneracional que no hay, de poner en una mesa, y aquí se da literalmente en igualdad de circunstancias, las ideas de todo el mundo. Eso es bastante disruptivo y me gusta este programa, así que estoy muy contento de platicar contigo, con tu audiencia. Muchas gracias, Gibran, y me gustaría pasar la voz a nuestro productor Omar Juárez para escuchar el contexto e iniciar con esta charla. Adelante. La carrera por la dirigencia nacional de Morena ya comenzó. El INE ha decidido poner en pausa el proceso hasta que la institución responda al requerimiento del Tribunal Electoral sobre cómo garantizar la paridad de género, entre otras observaciones. El próximo año, con unas elecciones históricas, Morena estará a prueba para conservar la fuerza política que tienen hoy en día. Nos acompaña Gibran Ramírez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Mexicana y joven con gran trayectoria política y académica, para platicar sobre su interés en conseguir la dirigencia nacional y las acciones que necesita el partido en el poder. Una carrera que sin lugar a dudas será intensa entre Gibran y Porfirio Muñoz Ledo, dos aspirantes a la dirigencia que en más de una ocasión han tenido puntos de encuentro y representan a un gran número de integrantes de Morena. Hablemos entre generaciones. Gracias Omar, y gracias a toda la gente que nos ve a través de redes sociales, que nos escucha en 102.5 FM y que nos ve a través de Total Play. Gibran, antes de entrar a este debate de intergeneracional, porque eso es lo que se está presentando, estamos viendo bloques generacionales en donde algunos que se aferran de la generación, ni siquiera de la generación X, Baby Boomer, no, la generación del silencio. Aquellos que pensáramos, oye, no hay nadie que haga política de 1929 a 1942. Bueno, sí hay, y anda uno buscando la dirigencia nacional. Pero antes de eso, ¿quién es Gibran? Platícanos, para la gente que nos ve, que nos escucha en radio y que nos ve a través de redes sociales, ¿quién es Gibran Ramírez? Fíjate, alguna vez mis compañeros de partido, desubicados porque piensan que la Ciudad de México es el país entero, dicen que tengo mucha ventaja porque participo en algunos medios de comunicación. Y yo sé perfectamente que esos medios son muy localizados. Así que te agradezco esta oportunidad para presentarme con la gente de Chihuahua. Yo soy un profesor de la UNAM, de Ciencia Política. Hoy empezamos semestre, empezamos dando clase a las 6 de la mañana, hora de aquí. Ya después las entrevistas. Un profesor al que le gusta ser profesor, pero metido a la academia porque soy militante antes. Soy militante desde los 15 años del movimiento obradorista. He participado en todas sus etapas y por eso estudié Ciencia Política de la licenciatura al doctorado. He participado en esfuerzos organizativos desde el gobierno legítimo, pasando por Morena Jóvenes y Estudiantes, donde lo organicé en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Después tuve algunos encargos, como ser candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, por Morena, evidentemente.
pero sobre todo mi área de desempeño ha sido la academia y después la opinión pública. Empezamos escribiendo en medios alternativos, en periódicos locales, y empezamos contigo en una mesa de debate con Leo Zuckerman. Ahí nos conocimos en Foro TV, que bueno, es un canal que ya se puede ver a nivel nacional, pero sigue teniendo una identidad muy de la Ciudad de México y muy del círculo rojo de la Ciudad de México. Solo la gente politizada anda por ahí. Y a partir de entonces empecé a ocupar más espacios mediáticos, sobre todo con la llegada del presidente López Obrador. Me he dedicado a defender el proyecto de gobierno porque creo que lo entiendo bien y lo he criticado cuando me parece que nos hemos alejado de eso. Muchos compañeros me lo reclaman, en el caso de las pensiones. Y aspiro a dirigir el partido no solamente porque llevo media vida en esto y porque toda mi vida pública está condicionada por esa militancia en Morena. Aspiro porque hay una crisis y no hay ideas sobre la mesa. No hay ideas sobre la mesa, es más, ni siquiera hay mesa, Christopher. No estamos en un diálogo constante. Muñoz Ledo empezó a hablar de mí cuando me empezó a pegar. Yo empecé a hacer crítica política de él, eso es cierto. Con Mario, por ejemplo, no hemos visto un intercambio de ideas de un lado a otro. Parece que las ideas se jubilaron de la política mexicana, no solo de la política de izquierda, y es bastante lamentable. Creo, con sinceridad, que el mérito de esta candidatura no es la juventud que tenga yo, sino que aporto una mirada que no solo es nativa de Morena, porque haya sido mi militancia, sino que intento devolver las ideas y la consistencia ideológica a nuestro partido, que por momentos parece que la llegada del poder y del éxito terminó por paralizar. Entonces es eso. Gibran, vemos a un partido político, Morena, que, y hago la pregunta ahora sí, ¿es un partido del gobierno o es un partido en el gobierno? Yo pareciera luego que algunos funcionarios de gobierno federal se sienten el partido del gobierno y opinan desde la trinchera de la función pública de algunas cuestiones de la vida interna dentro del partido político. Y vimos cómo... ¿Estás pensando en algún delegado en especial? No solo en los superdelegados que luego se la creyeron, vaya, luego pensaron en esta narrativa de ser los virreyes de los estados. Creo que los primeros que la creyeron fueron ellos. Sí. Y esa falta de empatía, pero no quiero ciclarme en la peculiaridad de lo que pudiera tornarse como la coyuntura, o sea, la coyuntura de lo que está pasando. Ahorita hablaremos sobre todo en preciso de lo que pasa en Chihuahua, en la zona centro del estado. Pero ¿qué es Morena? O sea, yo pregunto, ¿qué es Morena? Y para ti, ¿qué es Morena? Morena es el mismo movimiento que no ha logrado ser partido político y a 2 años, con presupuesto, con militancia, con estructura física, con interés de militantes activos en los medios de comunicación y en los medios de información, pero sigue sin consolidarse como partido político. A 2 años, pero no solo eso, estamos a la vuelta de la esquina del 2021. Morena logrará permanecer en esto que ha permeado para algunos en la comodidad, solo decir, vamos a ganar 14, 15 gubernaturas, pero lo dicen desde la revolución de sofá, desde la comodidad de la casa, no en la trinchera de la militancia caminando las calles. ¿Qué es Morena? Lo primero que quiero decir es que vamos a ganar 14 de 15 gubernaturas, Christopher. No, pero bueno, Morena es una formación social, es el membrete de una formación social que se ha desapegado cada vez más de esa formación social. Morena es un membrete que dejó de tener vida orgánica o empezó a tenerla solamente entre unas 1000 personas a lo largo de todo el país. Estos que se pelean, que si los de Berta, los de Jade, que si los de otros referentes personales, son solamente unos poquitos, cuando Morena fue un movimiento de millones. Pero tenemos que admitir la crisis, dejamos de ser movimiento, dejamos de ser regeneración y dejamos de ser nacional. Dejamos de ser movimiento para hacer parálisis. Eso hay que tenerlo claro, no hemos hecho organización, movilización, comunicación política o educación política. Las labores fundamentales de un partido se han dejado de lado, porque han estado las compañeras, los compañeros dirigentes velando armas para ver quién se va a quedar con la dirigencia y va a repartir puestos, presupuestos y candidaturas. Hemos dejado de ser regeneración y hemos pasado a ser degradación estos 2 años. Increíble que enfrentemos en tan poco tiempo lo que el PRD tardó unos 10 años en empezar. Se está perredizando, Morena. A sufrir, absolutamente, después de que el presidente sale.
Teníamos las facciones, las corrientes prohibidas, pero cuando el presidente sale, florece toda esta cultura política perredista y las tribus con referentes personales empiezan no solamente a tomar existencia, consistencia, sino a dominar toda la vida del partido. Y se sienten con la potestad de decir quién sí pertenece, quién no, a quién sí conocen, quién puede ser ajeno. Algo que me ha tocado sufrir los últimos meses. Desde luego no lo sufro literalmente. Creo que es parte de la dinámica política y ha dejado de ser nacional nuestro movimiento, nuestro antiguo movimiento, para centrarse en decisiones que se toman en salones de hotel de la Ciudad de México o peor aún en cenas de amigos en los centros de Coyoacán y de Tlalpan. Gente que de verdad cree que ellos representan el ADN de Morena, como si fueran, no sé, López Obrador. Entonces Morena ha sido eso últimamente, un membrete con poca vida orgánica, pero el movimiento por la cuarta transformación de la vida pública de México sigue. Morena no es un partido del poder. Ojalá que fuera un partido en el poder, pero tampoco necesariamente los cuadros que están en el gobierno vienen del partido. Entonces, ¿qué es Morena? O sea, no es un partido en el gobierno, porque todavía no logra ser un partido político, pero tampoco es el partido, este brazo político del gobierno, porque luego vemos cómo con sacadas de manga, propuestas más de la generación espontánea o de la ocurrencia, la dirigencia nacional de Morena propone cuestiones que no van alineadas ni siquiera al debate para analizarse con lo que plantea el presidente de la República. Entonces, no es ni el partido del gobierno, ni es el partido en el gobierno. ¿Cómo definirías en tres puntos qué es Morena? Morena es un aparato burocrático, sin que esto sea despectivo, heredado por el presidente de la República para buscar la cuarta transformación de la vida pública de México, que no ha servido para eso. Yo quiero que vuelva a hacer eso y por eso presento mi candidatura, para que seamos partido, para que volvamos a hacer movimiento primero y para que empecemos a hacer partido después. Y por eso es que me preocupa tanto que ni Porfirio ni Mario, quienes al parecer me acompañan digamos, como punteros de la búsqueda de esta presidencia nacional, han presentado ideas. Porfirio decía ayer en El País, además de insultarme, calumniarme, meterse con Ebrard y todas esas cosas. Ahorita platicaremos de eso, Gibran, y si me lo permites, vamos a corte para tener un segundo bloque más extenso, para que nos platiques. Realmente yo te veo aquí con un tríptico, con un libro de propuestas. Sí. Y pareciera que esto va más allá del decálogo que al vapor sacó Mario Delgado, o la no propuesta o la nula propuesta de Porfirio Muñoz Ledo. Estamos Entre Generaciones, continuamos hablando con Gibran Ramírez, candidato a la dirigencia nacional del partido político Morena. Continuamos. Con Gibran Ramírez, él es candidato a la dirigencia nacional de Morena y no solo nos une una, y lo voy a decir así, una amistad ya de tiempo, sino también esta lucha generacional de lograr o buscar lograr relevos generacionales y buscar acortar esa brecha que hay dentro de los que se sienten dueños de la política y del pensamiento crítico, es decir, aquellos que son los mismos de siempre contra los que no dejan pasar a los que con ímpetu, con ganas, con idea quieren ocupar los espacios. Y no solo pasa en Morena. Vemos cómo siempre en una disputa por la dirigencia de los partidos políticos, o vaya, los espacios del poder, siempre los mismos de siempre no quieren dejar a los que traen nuevas ideas. Y eso pasa ahora en la dirigencia nacional de Morena. Vemos cómo una generación del silencio, los que nacieron del 29 al 42, vivieron su momentum en los años 70 con el presidencialismo de Echeverría o de López Portillo, y pareciera de los años 60, 70 que se aferran a seguir estando, porque han sido demasiado hábiles para navegar en esas turbulentas aguas. Y yo creo que la habilidad ha estado dentro de la negociación política, dentro de los acuerdos políticos o los pactos en lo oscurito dentro de la política. Luego viene la generación baby boomer, los del 45 al 62, que ellos ya están gobernando ahorita el país, que es la generación del presidente López Obrador. Y luego tenemos a la generación X, que en muchos de los espacios de poder en el país le fallaron a nuestro país. Por eso no hubo un ciclo generacional que dejara
de la generación X a la generación millennial y se regresaron a los baby boomers. Los casos de corrupción aquí en Chihuahua, exgobernadores en la cárcel y todo esto. Una generación que le falló a este país dentro del sistema político mexicano. Y también en Morena hay uno de esa generación que viene del PRD que busca la dirigencia nacional y que no le deja la estafeta a la generación millennial. ¿Quiénes somos la generación millennial? Esta generación en la que me encuentro, los que nacimos del 83, 84 al 98, que nos jovenean cada lunes y martes. Y A ti ya no. A mí ya no, por mis canas. Digo, de manera normal ya a mí ya no me jovenean tanto. Pero hay algunos que se aferran a jovenearnos. Pero somos la generación más frustrada, la más escolarizada. Nos contaron el cuento de ir a la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, un posgrado, 2 posgrados, un doctorado, y vamos a ser alguien en la vida. Hicimos lo que el librito nos marcaba. Experiencia laboral. Andamos chavorroqueando. No tenemos ni oportunidades de trabajo, pero tampoco oportunidad de espacio, en espacio de decisiones de poder, y un grave problema de pensiones que viene para nuestra generación. Gibran, ¿tú qué propones en tus 10 puntos, en tu decálogo? ¿Es igual que el de Mario Delgado por la dirigencia nacional? ¿O tú sí tienes idea de lo que quieres hacer al llegar a la dirigencia nacional? Nos infantilizaron, Christopher, a toda esta generación. Pero justamente cuando ellos llegaron, cuando Porfirio se volvió estrella, es porque el priismo se tenía que reconciliar con los jóvenes, porque acababa de pasar 68. Entonces se encumbran por su juventud y se quedan ahí, dizque por su experiencia. Entonces eso pasa en todos los ámbitos de la vida pública del país y seguro que a más de uno nos han castigado públicamente por eso. Decir tú, ¿qué estás haciendo? Yo a tu edad ya tenía una casita, mi matrimonio, un coche, endilgándonos expectativas que ha sido este mismo país el que no nos ha permitido cumplir. Entonces por eso tenemos que tomar la responsabilidad del futuro en nuestras manos. Si a Morena le va mal, si al gobierno de la Cuarta Transformación le va mal, perdón, pero no lo va a sufrir Porfirio Muñoz Ledo, lo vamos a sufrir nosotros. Somos nosotros quienes, si siguen perredizando este asunto, este partido, lo vamos a sufrir, y quizá por eso a ellos les importa menos el futuro y hablen tanto de pasado. Ayer que le preguntaban a Muñoz Ledo en El País sobre si sabía de partidos políticos, él decía sí, porque yo estudié con Maurice Duverger. Sí, el primer tratadista sobre partidos es Maurice Duverger, y luego después de eso han pasado décadas, muchos tratadistas, mucha teoría sobre partidos políticos. Ya no estamos en el siglo XX, no se trata de lo mismo. Lo que se tiene que hacer ahora no es lo que se tenía que hacer en el medio, las recetas, en el medio siglo pasado. Las recetas del siglo XX con actores que hacen política del siglo XIX no son las soluciones para el siglo XXI. No, y Porfirio fue un gran secretario del Trabajo. En los años 70 al país le pudo haber ido muy bien porque comprendía el espíritu de los tiempos. Creo que ahora no, y creo que hace falta al partido en general tener una propuesta programática. Yo esta propuesta, Christopher, la hice con miles de compañeros a lo largo de meses de encierro por la pandemia. Acabando mis labores como secretario general de la CIS, pues nos reuníamos con compañeros vía Zoom de todo el país para discutir, y llegamos a una serie de propuestas. Son 50 páginas que están en mi página, gibran.mx, que tienen toda esa discusión, la razón histórica de la Cuarta Transformación y las medidas que debemos tomar. Tenemos que resolver cómo vamos a nombrar candidatos, y para eso necesitamos un departamento de encuestas que no tenemos, que estos 2 años pudimos construir y que no tenemos. Necesitamos un observatorio de los gobiernos locales, particularmente gobiernos municipales y estatales, hacernos cargo de nuestros cargos, porque la gente nos reclama. A mí, que no tengo ninguna responsabilidad partidista, sino que solo soy un vocero extraoficial de la Cuarta Transformación, yo voy y me paran en un municipio y me reclaman el presidente municipal que nos dejaron. Y creo que la gente tiene razón al pedirnos que tomemos responsabilidad de nuestros encargos. Como presidente del partido, mínimamente me correspondería señalar a quien se aleje del programa de gobierno y los valores. Promover que no se puedan presentar a reelecciones o saltar otros cargos si no han cumplido. Y también ayudar a quienes lo han hecho bien. Hay algunas otras propuestas urgentes que quiero solamente resumirte para no comerme tiempo de más. Una es una coordinación nacional de alcaldes y presidentes municipales. Si no tiene que ver una presidencia municipal de Morena en Chihuahua con una que esté en Quintana Roo o una en Querétaro, entonces no tenemos partido.
tenemos apenas unas siglas que permiten que llegue cualquiera con cualquier programa. Y Morena tiene que saber qué está haciendo Morena en el territorio y compartir las mejores experiencias de gobierno local. No tenemos ese programa, tenemos que generarlo. Además, necesitamos volver a conectarnos con la sociedad. Particularmente vivimos tiempos inéditos en la lucha de las mujeres por el ejercicio igualitario de sus derechos. El presidente ha cometido ahí un error comunicativo y Morena no puede ser parte de ese error. Morena tiene que abrirse, no solo a la agenda feminista, hay muchas luchas de mujeres que son la voz de la conciencia colectiva de este país. La lucha por la memoria y la dignidad de los desaparecidos es una lucha de madres buscadoras. Y si nuestro partido no da representación a esos dolores profundos del México ensangrentado, si no abre a esas mujeres que luchan, o a los que luchan contra la violencia, o a las que luchan contra los proyectos extractivos, un espacio para tener representación, van a seguir pasando cosas como la toma de la CNDH y la violencia política. Propongo además una coordinación nacional de diálogo permanente con movimientos sociales, sindicatos, porque tenemos que volver al mundo del trabajo, y organizaciones vecinales. Solo así podremos renovar la agenda de nuestro partido permanentemente y revisarla y volver a conectarnos con la sociedad que nos dio su voto y su mandato. Ya basta de hablar de consejos, de congresos, de quórums, de cosas que no le importan a la gente. Mejor volvamos a hablar de país, de pueblo y de las regiones. Me preocupa lo que decías. No es que tenga yo el mejor programa. Si hubieran presentado otros, estoy seguro que sería el mejor, porque lo hemos discutido con miles de personas. Pero me veo forzado a decir que es el único, porque los demás han presentado decálogos y pósters. Eso no son programas políticos. Los programas se construyen hablando con la gente, con la militancia. Estoy en este momento difundiendo este folleto que decías, pero el programa son 50 páginas, tampoco es... Que lo podemos ver en tu página. Está en mi Quisiera página. preguntarte, Gibran, algo que ha venido haciendo ruido, y aparte me veo obligado a preguntarlo, si no van a decir que luego el barrio me gana y la amistad me gana y el corazón me gana, y por eso a un amigo no le pregunto las cuestiones quisquillosas. Quiero decir también que hay mucha gente que dejó de seguirme en Facebook y en Twitter, incluso me pusieron, oye, vas a hacerle al juego a Gibran, pero no es hacerle el juego, es una idea de alguien de mi generación que no comparto con él ideológicamente, no hay puntos, hay puntos de encuentro, sí, pero no compartimos militar en un partido político que es el del gobierno. No compartimos eso, pero sí me parece interesante cómo alguien de manera disruptiva de la generación es el único que está levantando la mano en contra de estos que se creen dueños de la política y dueños de los espacios públicos de otras generaciones. Pero ha sido señalado en distintas ocasiones, primero en una... pareciera un trascendido, una columna, de pero chisme, ahora las columnas ya las firman, entonces ya ponen quiénes son, que eso es bueno, pues entonces ya dan la cara a quien lo hace, de alguien que era tu amigo, que era Hernán, también simpatizante de Morena, y luego el presidente de la República, por medio de una de las mañaneras, le preguntaron si estabas tú haciendo, si cuando estuviste en la Secretaría General de la CIS, había uso negativo de los manejos y el recurso público. Entonces, se te señala como que eres patrocinado por las televisoras, así como también que te pagas tus viajes y tus excesos, como lo dicen ahí en esa columna firmada, con el recurso público. De esa oficinita, diría Muñoz Ledo, de esa oficinita que tiene el IMSS. Una oficinita, un organismo internacional fundado en el 42 por Salvador Allende, que quiso acoger aquí a Ávila Camacho y que terminó acogiendo López Mateos. Ya perdió memoria don Porfirio. Me parece lamentable. Claro, ha habido una serie de chismes, calumnias. Solamente han presentado dos cosas documentalmente, ¿no? Una, que viajo en aviones. Dirijo, ahora con licencia, un organismo internacional. Y tenía que ir a Ginebra y España a visitar a los organismos que se dedican a la seguridad social. Como todo secretario general, solamente me lo señalarían a mí. Además, el secretario general de organismo internacional que gana menos en el mundo porque reduje el salario a 1/3. Aún en contra de un principio internacional sobre remuneración en organismos internacionales, pedí que mi salario fuera el de un subsecretario de México. De tal manera que lo único que hay son chismes e insidias, y hoy ha dicho el presidente... ¿Por qué te pega, Hernán? Por un agravio personal. Ok, entonces la cuestión personal es se personal. La llevó al tema político. Absolutamente. Si tuviera algún asunto de crítica política, creo
que estaría buscando a quienes no solicitaron licencias o encargo para hacer campaña. O alguien piensa que los equipos de Mario y de Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados permanecen absolutamente ajenos a su campaña. Yo creo que no. Podríamos discutir sobre la legitimidad de eso. Si le señalaran lo que me señalan a mí, dirían que no es legítimo, pero en todo caso eso ni es un debate. ¿Y quién paga por mi tus parte. viajes? ¿En qué andas? ¿Es cierto que andas en una camioneta blindada y que traes 20 fotógrafos, 50 particulares, traes todo un aparato político que pareciera más de los años 70 y los 60 que lo que es la realidad de esa austeridad republicana que pregona el presidente López Obrador? Me han inventado muchas cosas. López Dóriga dijo que del metro a la suburban, ¿no? Digo, cuando nos conocimos, te tocó ver que llegaba yo siempre en metro a Televisa. No, yo no tenía coche. Hay un coche oficial que utilizo para las cosas de la CIS. Y me compré una camioneta para esta campaña. No es una blindada. No me alcanza. No me alcanza. No sé si me la hubiera comprado. Es una Traverse 2015 usada que parece que sí va a llegar a Tijuana. Parece que sí va a llegar. ¿De dónde arrancaste? De Chetumal. Ok. Nos hemos venido por tierra desde Chetumal. Parece que va a llegar a Tijuana. Voy a tener que cambiar llantas y aceite, calculo, en Tijuana, pero va a llegar. No es blindada. Ha sido muy aguantadora. Yo tenía miedo de que no resultara. Y yo pago de mi salario. Yo gano bien. Gano mucho más que la mayoría de los mexicanos. Por una cuestión no solo de mérito, sino de fortuna que tengo que aceptar. No cualquiera tiene la fortuna de poder ser pagado por dar sus opiniones en medios de comunicación nacionales. Y eso me permitió ahorrar. Me estoy quemando mis ahorros. Me voy a quedar, te lo prometo, y te voy a enseñar cómo quedan mis cuentas después de esta campaña. Pero me voy a quedar sin dinero. Por eso la gente me ayuda, me ofrece ayuda. La cosa que más me ha conmovido en esta campaña son las abuelas que me quieren acercar dinero para la gasolina o para las casetas. Y yo no lo he aceptado. Yo pago mi hospedaje, mi gasolina, todo eso. Y los compañeros en cada una de las ciudades organizan los actos. Oye, Gibran, ¿y no ha llegado alguien con un sobre a quererte dar dinero? Digo, tema obligado que debo de tocarlo, si no van a decir que soy salamero. ¿No ha llegado alguien con un sobre de dinero a hacerte una aportación voluntaria como al hermano del presidente López Obrador? No. Por parte de un funcionario. No, fíjate que sí me han llamado empresarios, desde luego, a decirme que lo que se ofrezca. Y yo no acepto ayuda económica porque eso siempre compromete. Hay muchos que están acostumbrados a hacer política así, no es mi caso. Es una campaña, como puede ver toda la gente, pues muy barata. Vamos en carretera a cada una de las ciudades más importantes de nuestro país a presentar nuestra propuesta, es todo lo que podemos hacer. Así que lo estoy dando todo para eso. Mi gestión en la CIS ya está limpia. El presidente pidió a Robledo, el director del IMSS, que informara sobre lo que pasaba. Y el sábado le dedicaron la conferencia vespertina a eso, después de la intervención de López-Gatell. Zoe Robledo informó que mi gestión está auditada permanentemente por una Contraloría, por un comité permanente donde hay miembros de varios países del continente y por un despacho privado internacional de prestigio. 3 auditorías que demuestran que en la CIS se gasta bien. Yo diría que se gasta muy bien con austeridad republicana, aunque debo decirte, es un organismo internacional y por lo tanto no está obligado a entrar en esa misma política. Bueno, pues por convicción hemos entrado. De tal manera que las calumnias y las mentiras, las insidias, no nos dañan, no nos distraen, no nos desaniman. Yo sigo muy firme para buscar la presidencia de Morena, aunque a veces quieran hacer caer al presidente en estas trampas. No son mis palabras. Él hoy, en la matutina, dijo que había sido una trampa y que él cayó y que por eso tiene que tener cuidado. Yo celebro esa prudencia del presidente de la República. Sin querer le dio nota a todos los carroñeros que me querían pegar. Es normal de estos tiempos, no me asusto. Vamos adelante. Gibran, ¿tú te comunicas telepáticamente con el presidente también como lo hace Muñoz Ledo? Yo no tengo esa condición, no he aprendido a hacerlo, pero por lo menos sí leo las cosas que el presidente dice y las busco textualmente, porque a veces la telepatía falla y uno oye lo que quiere oír. Muñoz Ledo oyó que me iban a procesar, imagínate, o sea, ya es una cuestión muy complicada. Gibran, tú ya ganaste, es decir, no has ganado la dirigencia nacional y estás en búsqueda de, pero yo creo que tú ya ganaste. Ya ganaste como una persona, miembro de la generación millennial,
está compitiendo contra alguien de la generación X consolidado, coordinador de los diputados federales, que pareciera que no está haciendo campaña, pareciera que solo está llevando la corriente y buscaría que esto fuera rápido para no permitir que alguien más hiciera de conocimiento público, pero también estás compitiendo contra alguien que representa o representó en un momento, en varios momentos de la historia, esta transformación dentro de la política. Yo pudiera decirlo así, en el PAN tienen a un Diego Fernández de Ceballos, y en Morena pareciera que tienen a Porfirio Muñoz Ledo, este hombre que hace política, que genera acuerdos en lo oscurito o en lo público para lograr transitar. No por nada fue embajador de Fox, también le dio el poder a el mismo poder a Fox, el mismo poder en Guanajuato, y lo fue llevando dentro de, era asesor de Mancera, Porfirio Muñoz Ledo, pero tú ya ganaste al momento de estar en el escenario dentro de la búsqueda de la dirigencia nacional. Para ti, ¿qué es lo que más te ha quedado en estos meses en la búsqueda de la dirigencia nacional? ¿Qué has ganado hasta el momento? Bueno, he ganado la confianza de miles de compañeros que me siguen a lo largo de todo el país, los que me descalificaban diciendo que era un intelectual de cubículo, cosas por el estilo, que no podía organizar ni un comité, han tenido que ver la organización territorial más viva y más deliberante en lo que va de estos 2 años al interior del partido. Y creo que eso tiene que ser una lección. No estamos en tiempos de cuidar prestigios y dejar de hacer cosas para proteger reputaciones. Por eso decidí dar un paso al frente. Me queda esa confianza, me queda una red territorial que me han pedido los compañeros que no abandone, y me queda el aprendizaje de los dolores de la gente a lo largo de buena parte del país, que muchas veces no se convierten en agenda política y que tenemos que hacerlo permanentemente. No es una cosa que se haga de una vez y para siempre, de que aquí está el programa de Morena, lo hacemos y ya estuvo. No, ese programa se construye todo el tiempo, desde el territorio, desde las carreteras, las ciudades, los pueblos y las comunidades. Gibran, llegas a Chihuahua. A ver, llegas a Chihuahua, es uno de los 5 estados donde el presidente de la República, el presidente está peor evaluado, tiene aquí una evaluación que no supera los 50 puntos porcentuales. No estamos en el sureste de nuestro país, tampoco estamos en la Ciudad de México. Es un estado que aquí desde la capital del estado, solo para salir de aquí, son más de 300 kilómetros para el lado derecho, para el izquierdo, para el sur o para arriba. Es demasiado grande, es el estado más grande de la República. Pero no solo eso, es el estado en donde a Morena, en la ciudad, en donde a Morena le ha ido peor. Solo te voy a pasar algunos datos que voy a leer esta tabla, solo para no caer en ninguna imprecisión. En la pasada elección, por candidatos a la presidencia de la República, el partido político Morena sacó 107,000 votos. Es decir, López Obrador, aquí en Chihuahua, sacó 107,000 votos. Ricardo Anaya sacó 151,000 votos. José Antonio Meade sacó 42,000 votos. Pero es la elección que mejor le fue a Morena aquí en la ciudad. Por la presidencia municipal sacó 88,000 votos, que es en la que peor le fue. Y el PAN se fue a 200,000 votos y el PRI a 51,000 votos. Es decir, estás consciente que Morena no es esta fuerza pujante que la puedes ver desde el centro, en donde vas a ganar 15 gobernaturas. Tú ahorita me decías, vamos a ganar 14 de 15, pero aquí en Chihuahua Morena no supera los 27 puntos porcentuales de posibilidades de éxito, con un ex candidato o con un candidato o posible candidato, expresidente estatal del PAN, senador de la República, y otro que es alguien que probablemente se lo sacaron de la manga, que es consejero independiente de Pemex, que apenas anda conociendo Chihuahua. Entonces, y aquí en la ciudad de Chihuahua, ni con López Obrador en las urnas ganó Morena. ¿Por qué habría de ser Morena una opción para las y los chihuahuenses? Te lo pregunto como chihuahuense. ¿Por qué Morena sí y por qué no el PAN o el PRI o los independientes u otro partido político? El PAN y el PRI han llegado a un nivel de degradación que los ha metido en la peor crisis de su historia en ambos casos. Ninguno mide, salvo en casos como en Chihuahua, la mitad de Morena. Y creo que esa degradación se explica por lo que hemos visto en los últimos sexenios. La gente sabe perfectamente de qué se trata. ¿Por qué en estados como este no crece Morena? No crece más, porque hemos crecido mucho si comparamos con el principio, sí, ¿no? Si comparamos, no existían. Sí, digo, sí. En el 2016... No, y le costó mucho trabajo el parto de Morena aquí. Sí, ¿no? muchísimo. Vaya, una de las exaspirantes a la dirigencia nacional es de aquí de Chihuahua. O bueno, nació aquí en Chihuahua, aunque hace política en Coyoacán. Aquí, y sigue sin crecer Morena. Sí, el problema es ese, que no hemos sabido generar una agenda local.
que concuerde con la manera de ser, no solo con la manera de ser, con los problemas propios de cada uno de los estados. Puede ser que en el sur y en el sureste la agenda federal cubre todo el espectro de dolores y necesidades que hay por la cantidad y por el tipo de pobreza que se vive, por la organización regional que hay. Pero hemos sido omisos en generar agendas estatales y municipales, como te decía. Yo creo que ahí está el quid de la falta de arraigo de Morena en estos territorios. A diferencia de nuestro partido, el PRI y el PAN tuvieron mucho tiempo una agenda pensada desde lo local y que tenía una potencia a nivel nacional. En Morena hemos invertido la ecuación y creo que es momento de cambiar la estrategia. Creo que ese ha sido el error. Yo le propongo a los compañeros que hagan eso, por eso nuestra campaña se llama Un Pacto desde Abajo, que construyamos agendas desde los dolores de la gente y no desde la doctrina de lo que pensamos de entrada que debe ser. Y eso nos ha hecho falta para tener más implantación territorial. Antes de ir a corte, Gibran, nos queda un minuto antes de ir para pasar al tercer bloque. ¿Qué le dirías a los chihuahuenses para que realmente volteen a ver a Morena? Cuando vemos lo que pasa en la presa Boquilla, cuando vemos que con el mismo López Obrador no gana Morena aquí en Chihuahua, ¿qué le dirías a la gente acá de Chihuahua? Le diría que Morena es la única esperanza de volver a dotar de dinamismo a nuestro sistema de representación. Que todo eso que no ha absorbido ahora Morena de los reclamos de los chihuahuenses, tiene que hacerlo, es el único espacio que puede hacerlo. Los otros dos espacios se han vuelto impermeables a eso. Debemos aceptar que Morena, sin embargo, forma parte también actualmente de esa crisis de partido. Y yo por eso invito a los chihuahuenses a que nos ayuden no solamente a renovar Morena, sino a renovar la representación en todos los partidos. La propuesta nuestra para Morena creo que volvería a construir ese ímpetu que hubo en el principio en otros estados donde nos sigue yendo bien, pero todavía falta traerlo y para construirlo desde el territorio, desde abajo, pongo a su disposición mi candidatura. Estoy seguro de que muchos van a saber valorar el programa, las ideas y la necesidad de tener agendas locales, porque no hay una sola realidad en nuestro país. Vamos a corte, estamos platicando con Gibran Ramírez, él es candidato a la dirigencia nacional de Morena, un miembro de la generación millennial. Este es tu programa Entre Generaciones, regresamos. Generaciones, tercer y último bloque platicando con Gibran Ramírez, él es candidato a la dirigencia nacional de Partido Político Morena, miembro de la generación millennial. Recuerden, este es el programa Entre Generaciones. Y me voy a una ronda rápida de un minuto en donde yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente para luego pasar al cierre, Gibran, porque conozco y he sabido de tu agenda. Muchos por ahí dicen que se cancelaron los eventos de la tarde y andan generando minar el que no vas a tener eventos. Ahorita me decían que no se han cancelado y ahorita tú nos platicarás de eso. Ronda rápida. Política. Vida. Andrés Manuel López Obrador. Líder. Gobierno de Chihuahua. Errores. Javier Corral. Autoritarismo. Democracia. Ideal. Morena. Movimiento. Feminismo. Espíritu de los tiempos. Apertura de espacios. Necesidad. 2021. Morena. Cuarta transformación. Aspiración. México. Lo máximo. Elecciones. Medio. Encuestas. Instrumento. Porfirio Muñoz Ledo. Historia. Mario Delgado. Eficacia. Jacob Polevsky. Irresponsabilidad. Participación ciudadana. Necesidad. Y nuevamente Andrés Manuel López Obrador. Líder histórico. Muy bien, muy bien. Terminamos la ronda rápida. Gibran, ¿algo más que desees agregar en esta entrevista para que te conozcan? Pero no solo eso, sino para contrastar ideas, planteamientos en la búsqueda de la dirigencia nacional. ¿Y cuándo es la encuesta o cuándo es la elección de la dirigencia nacional? La encuesta va a ser entre el 2 y el 8 de octubre. Y yo invito a todos a unirse a esta candidatura, que es la única que no tiene tribu, facción, ni padrino. Me dicen que Porfirio ha estado llamando miembros del gabinete para saber quién me apadrina, con quién bajarme. Es la única lógica que entienden en la que funcionamos los jóvenes. Y no es así. Soy el único además dispuesto a dirigir el partido desde el territorio, desde las carreteras
los pueblos, las ciudades y las comunidades. Y además soy el único que tiene programa y los invito a ver ese programa. Ninguno de los actos de hoy se ha cancelado. Es puro fuego amigo, han estado haciendo hasta llamadas desde call centers para hacerme campaña negra. La verdad es que son ataques que me honran porque hemos logrado un movimiento de bases que amenaza el orden burocrático y esclerótico actual de nuestro partido. Hay que salvar a Morena para seguir impulsando la cuarta transformación. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Gibran, muchísimas gracias. Me escriben en redes sociales, tratamos el tema del agua. La entrevista que tuvo anterior a este programa Entre Generaciones, abocaron 10 minutos a hablar del tema del agua. Pero solo por último, ¿qué le dirías a los campesinos y a los agricultores del centro de este estado de Chihuahua con el tema del agua? Bueno, hay que buscar las vías. Parece que no han sido eficaces las que hemos tenido en el gobierno federal para gestionar esos reclamos. Y creo que hay que seguir buscando las vías de movilización que sí tengan esa eficacia. Yo extraño mucho que el partido tenga medios para hacer llegar esos reclamos a nivel nacional. Extraño mucho, por ejemplo, que los diputados, en lugar de estarle haciendo campaña a Mario Delgado en cada uno de los distritos porque creen que así se van a reelegir, hagan lo que les corresponde, que es ir al territorio, sacar los reclamos, explicarlos con precisión la información, que no se ha hecho hasta el momento a nivel nacional, y meter un punto de acuerdo para que no sea todo responsabilidad del gobierno federal enterarse y resolver, ¿no? Pues si para eso tenemos diputados supuestamente en todos los territorios. Nos hace falta partido, necesitamos que las personas que luchan sigan presionando a los nuestros también para construir ese nexo democrático entre la comunidad y sus representantes. Muchísimas gracias, Gibran Ramírez, ya lo escucharon. Él es aspirante a la dirigencia nacional del Partido Político Morena, es miembro de la generación millennial, el único de la generación que está buscando la dirigencia nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a hacer amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.